Hola, ¿qué tal, compañeros de tercero? Quiero agradecerles un montón la disposición o la posibilidad de practicar mi residencia con ustedes. Estoy muy agradecido por darme lugar, por darme este espacio. Y bueno, luego quiero pedirle disculpas por los problemas de conectividad que tuve en casa y que, bueno, impidieron de que podamos desarrollar nuestra clase en Zoom. Quiero presentarles cuál era la temática que tenía preparada para ustedes, es esta, que hace referencia al aprendizaje virtual. Pero sucede que para entender a este aprendizaje virtual, lo que tenemos que también considerar es cómo las TIC afectaron la educación. Y justamente para abordar al aprendizaje virtual, lo primero que debemos entender es cómo las TIC, estas tecnologías de la información y la comunicación, se han transformado en un instrumento fundamental en toda nuestra sociedad moderna. Y justamente como consecuencia de esta necesidad de cultura informática que todo el tiempo está afectando nuestra vida cotidiana. Tengamos en cuenta de que hoy en día son muy escasas las actividades que no están automatizadas o informatizadas, como ser por ejemplo los trámites del gobierno para circular, la posibilidad de manejar nuestra caja de ahorro del celular, y también tengamos en cuenta de que muchos de nuestros derechos los podemos hacer valer al hacer uso de esta necesidad o de esta cultura informática. Además, notemos como esto también ha pasado a ser un instrumento fundamental en la educación, permitiendo el trabajo colaborativo, el intercambio y la autonomía tanto de docentes como de alumnos. Sucede que además también las TIC implican la formación de competencias y se dan en dos facetas que están separadas y diferenciadas entre sí. La primera hace referencia al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? De que hace referencia al hecho de conocer de qué se trata la herramienta, de qué se trata ese avance tecnológico. Y esto es consecuencia también de esa necesidad de cultura informática que nombré anteriormente. Por otro lado, también tenemos una referente al uso, y esta se trata de un saber mucho más técnico, mucho más específico, hace referencia al hecho de saber cómo usar para aprender uno y luego para poder enseñar a los demás, y básicamente se trata de una tarea que se trata de definir cómo podemos utilizar estas herramientas TIC para facilitar el aprendizaje. Ahora deseo comentarles de qué se trata el aprendizaje virtual. ¿Qué es? Y sucede que el aprendizaje virtual se lo denomina de muchas formas: e-learning, teleformación, educación virtual, cursos online, docencia en línea y así sucesivamente. Pero la que nos tiene que importar a nosotros es esta que hace referencia a que es una modalidad donde se enseña mediante la utilización de medios electrónicos. Y recalco esta palabra modalidad porque justamente existen muchas formas de enseñar, de manera presencial, como sucede en la primaria y secundaria, a distancia, como en muchos cursos, y en este caso se trata de una modalidad virtual, que está mediada claramente por medios electrónicos, es decir, por las TIC. Ahora quiero comentarles cómo y por qué surgieron. Y sucede justamente que para entender el cómo, lo primero que tenemos que ver es que todo comenzó en las empresas. Fueron las empresas las que implementaron esta modalidad para formar de manera virtual y continua a sus trabajadores. Ellos desarrollaron esta modalidad como una alternativa para ser más eficientes, para mantener siempre actualizados y entrenados a sus trabajadores. Ellos con el tiempo acuñaron el término e-learning, el cual en su principio hacía referencia más bien a un término de marketing y no tanto a algo académico como sucede hoy en día. Con respecto al por qué, tenemos que tener en cuenta que la respuesta está justamente en esta necesidad de cultura informática, en ese avance continuo de la información. Y esto se extendió en la educación, pero también fue provocada por sociedades más informatizadas, por la globalización, por el avance progresivo de las tecnologías y que todos estos tres y más fomentaron nuevas formas de aprender y de enseñar que por suerte llegaron, tal vez un poco tarde, a la educación. Muy bien.
Ahora vamos a hablar de las características. ¿Cuáles son las características del aprendizaje virtual? La más importante, la principal, es que se trata de aprendizajes que están mediadas por las TICs. Es decir, el aprendizaje y las interacciones de ese aprendizaje siempre se dan en espacios virtuales que están mediadas por las TIC. Esta es la principal, pero existen otras que son más generales, como por ejemplo esta que hace referencia al horario flexible, el cual hace referencia a que los alumnos pueden aprender en cualquier momento, pero a su vez puede ser de manera sincrónica en el mismo tiempo en el que está pactada una clase como nosotros, o de manera sincrónica en cualquier otro tiempo. Luego tenemos la interactividad, ya que justamente estos entornos virtuales, este aprendizaje virtual, se da en Internet, donde justamente la interacción con sus redes sociales es algo casi general. Luego tenemos que la misma está ajustada a las necesidades o preocupaciones de sus estudiantes o sus usuarios, ya que justamente se trata de capitalizar la motivación o el interés propio del alumno o del estudiante, ya que se estudia por iniciativa y motivación propia y no por imposición como sucede tal vez en otras modalidades. Luego tenemos el hecho de que es colaborativo, ya que justamente esta interacción que nombramos anteriormente permite fomentar el trabajo grupal y colaborativo entre todos sus miembros. Por otro lado, podemos decir de que es eficiente, ya que permite enseñar a más personas en menos tiempo. Por otro lado, es compatible, ya que justamente sirve como un apoyo total o como complemento a la modalidad presencial, como ocurre en nuestro caso, por ejemplo, donde todos nuestros materiales teóricos, todo nuestro marco teórico se encuentra dentro del aula virtual y claramente esto acompaña a la modalidad presencial que al menos antes de la cuarentena realizábamos. Luego tenemos el hecho de que es totalmente actualizable, ya que justamente es muy fácil y muy simple actualizar toda la información que está destinada a los alumnos, a los estudiantes. Pensemos además o comparémoslo con la modalidad tradicional, donde teníamos enciclopedias impresas, manuales impresos, y pensemos además el hecho del costo operativo y económico que implicaba recambiar esto año a año. Esto, a comparación de esta modalidad de aprendizaje virtual, es totalmente simple, es eficiente, ya que es muy fácil actualizar la información. Por otro lado, aquí tenemos otra de sus características principales, que es la resignificación del rol docente. El docente deja de ser el principal partícipe de la educación, del aprendizaje, y pasa a un rol secundario, donde se lo postula como un acompañante, un coordinador, un guía hacia el aprendizaje. Luego tenemos una nueva resignificación del rol del alumno. El alumno pasa a ser el eje central de todo el eje educativo, de toda la enseñanza, significando en este caso un cambio fundamental a los esquemas tradicionales o conductistas. Muy bien, ahora quiero hablarles de la evolución del aprendizaje virtual. Sucede que la evolución del aprendizaje virtual se da por la definición de muchos autores, de muchos teóricos, que estudiaron el nivel de afectación que todos los avances tecnológicos provocaron en la sociedad. Y en base a ese nivel de afectación, fomentaron diversas generaciones o etapas. Pero sucede que cada uno formuló las suyas. En este caso, yo lo que voy a hacer es desarrollar una que desarrolló la UNESCO en el año 2003. Ahora notarán que acá dice educación a distancia y sucede que para entender la educación virtual debemos considerar a la educación a distancia justamente por formar parte de su evolución. Aquí tenemos la primera generación. Esta se llama educación a distancia por correspondencia o por correo o por servicio postal. Básicamente esta se originó a fines del siglo XIX y hoy en día lamentablemente aún se las usa en muchos países subdesarrollados. ¿De qué se trata? Se trata de una modalidad
donde toda la guía de estudio se encuentra impresa y es enviada por correspondencia hacia los alumnos. Muchas veces está acompañada de material audiovisual como ser CVDs, DVDs, perdón, o CD-ROOM, y anteriormente se lo enviaba también en cassette. Bueno, además también aquí existía un poco de interacción y esto se da más que nada mediante el envío de correspondencia entre los cuales interactuaba el docente con el alumno. Luego tenemos esta que se llama educación a distancia por radio o televisión. Básicamente lo que se hacía aquí era transmitir las clases, ya sea en vivo o diferido. Esto quiere decir que se grababan las clases y que se pasaban después, se reproducían en otro horario, y esto se transmitía a través de la radio o de la señal de cable de la televisión. Y esto era escuchado por parte de sus alumnos directamente en sus hogares o tal vez en clases remotas que se organizaban. Muy bien, luego tenemos la siguiente que hace referencia a la tercera generación que se llamaba educación a distancia de contenidos multimedia. ¿Qué pasa con esta generación? Sucede que aquí todo se fomentaba en programas de computadora donde tenían dentro todo el texto, todo el video, todos los audios que hacían referencia al contenido, conformando de esta manera un material hipertextual e hipermedia. Es decir, era un hipertexto enriquecido que brindaba toda esta información y que se encontraba relacionada entre sí. Pero ¿qué sucede? Este enfoque además fue muy adoptado por las principales universidades del mundo y además también ellos fueron los primeros en reemplazar una modalidad tradicional donde siempre el alumno debía responder o era coordinado por un único profesional. En este caso pasaban a ser coordinados por un grupo de profesionales. Pero otra cosa importante o desventaja era que los materiales estaban más bien enlatados, es decir, estaban preparados para un público en general y para ser distribuidos en varios países. Es decir, no eran para nada personalizados. Por último, tenemos esta modalidad que se llama basada en Internet, que es la modalidad actual, donde toman importancia estos campos virtuales o las aulas virtuales, donde justamente en estas aulas virtuales los alumnos interactúan con el contenido, con los textos, con el audio, con los videos, y justamente todo esto se realiza pero en formato electrónico, siempre mediados por Internet. Por otro lado, las interacciones cambian un montón acá, ya que justamente se fomenta la interacción entre el profesor y el alumno, entre un alumno y otro alumno, o la relación entre uno a uno o uno a muchos. Claramente la interacción crece un montón, pero a su vez también los tiempos de esta interacción se modifican, ya que pueden ser asincrónicos o sincrónicos. Pueden interactuar tal vez por teleconferencias en el momento o a destiempo por correos electrónicos. Muy bien. Ahora la idea era proponerles unos ejercicios, que en este caso yo simplemente se los voy a mostrar cómo funcionan. Como notarán, lo que hice fue utilizar algunas animaciones e hipervínculos del PowerPoint y plantearles unos ejercicios referentes a lo que desarrollamos recién. En este caso la idea era definir con respecto a esta palabra, ¿a qué generación corresponde? Como notarán, acá dice radio, la cual corresponde a la segunda generación, y veamos qué pasa cuando selecciono la respuesta correcta. Muy bien, como notarán, tiene una respuesta positiva, pero si respondo mal, aparece Lisa pidiendo que nos concentremos. Y así les he preparado una serie de preguntas que les propongo que cada uno de sus hogares lo realicen. Muy bien. Ahora, para continuar, lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente diapositiva, que hace referencia en este caso a analizar al aprendizaje virtual, pero con respecto a sus ventajas y desventajas. Pero en este caso yo les planteo reflexionarlo o plantearlo de una manera diferente, más que nada considerando la tríada del conocimiento. Notemos que esta tríada se trata de un triángulo
donde sus vértices hacen referencia a los principales elementos que conforman el aprendizaje o la enseñanza, al alumno, al profesor y a la información o al conocimiento. Luego tenemos todas estas partes del triángulo que hacen referencia a las interacciones que cada uno realiza con quién. Yo lo que hice fue más que nada empezar a analizar las ventajas y desventajas acomodadas por cada uno de sus principales íconos o referentes del aprendizaje. En este caso tengo, por ejemplo, al conocimiento o a la información. Con respecto a las ventajas informativas o de la información, tenemos que justamente en estos entornos virtuales existe un amplio volumen de información. Todas estas son muy fáciles de actualizar y a su vez también permiten que tanto docentes como alumnos puedan manejar mucha información. Pero la desventaja es que para manejar esa cantidad de información necesitamos tener buenas habilidades para investigar, para encontrar y para discernir qué es creíble y qué no en Internet y en estos entornos virtuales. A su vez también podemos encontrar muchos recursos pero de no muy buena calidad y cuando los encontramos pueden ser de que existan una falta de educación pedagógica de estos materiales, es decir, de que no estén adecuados para el grupo de alumnos que nosotros necesitamos enseñar. Básicamente, lo que yo tenía planteado en la clase era proponerle a ustedes que me digan qué piensan. Como notarán, yo lo único que hice fue copiar y acomodar las ventajas y desventajas en sus respectivas columnas. Pero con respecto a las desventajas, en este caso, al menos desde mi opinión, yo planteo de que se trata más bien de un problema de formación o de falta de competencias digitales o en TICs, ya que justamente se necesita personas capacitadas en TICs o en formación en TICs para poder desarrollar buenas habilidades de diserción y de investigación en estos entornos virtuales. Y justamente estos personales capacitados van a ser los que con el tiempo van a formar buena calidad de recursos. Ellos mismos van a formular nuevos materiales y con el tiempo van a lograr una buena adecuación pedagógica. Básicamente, en este caso, podemos decir de que las desventajas con respecto al conocimiento o la información hacen referencia a una falencia en la necesidad de capacitar a los docentes en la utilización de estas herramientas. Luego tenemos al rol del alumno, donde existe para el alumno un montón de beneficios. Primero, el hecho de que el alumno es autónomo, él personaliza su educación, él aprende cuando él quiere, justamente el alumno empieza a tener un rol mucho más significativo, ya que depende de su compromiso y de su motivación que él aprenda. Él maneja en base a su motivación cómo va a ir aprendiendo paso a paso. Por otro lado, también tenemos el hecho de que se resuelven muchos impedimentos presenciales de la modalidad tradicional. Recordemos de que muchos alumnos con discapacidad o tal vez personas privadas de su libertad pueden de golpe empezar a educarse, empezar a aprender. Esto permite aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero tenemos también claras desventajas. La primera desventaja es que los alumnos necesitan disponer de dispositivos tecnológicos, necesitan una buena computadora y de un buen servicio de Internet, no como el mío, ¿no? A su vez, también estos servicios o estos dispositivos móviles pueden tener problemas tecnológicos, pueden tener problemas técnicos, se pueden romper, pueden fallar, como falló mi Internet. Y encima también podemos tener problemas con respecto al uso, al conocimiento de cómo usar estas herramientas. Esto, cuando no se entiende muy bien cómo usarlo, genera que tengamos que destinar más tiempo de trabajo de lo que pensábamos. También puede generar distracciones cuando no somos muy enfocados, pero también podemos ser víctimas de crímenes cibernéticos, como el ciberbullying, el grooming, etcétera, etcétera. En este caso, mi idea para la clase era hacerles a ustedes reflexionar el hecho de que noten cómo estamos inculcando, tal vez de manera inconsciente, muchos problemas ajenos al aprendizaje o a la enseñanza, a la educación, en este caso la educación o el aprendizaje virtual.
Primero notemos cómo claramente necesitamos de dispositivos tecnológicos, de Internet, y justamente al tener buenos dispositivos de alta gama vamos a tener menos problemas técnicos. Pero sucede justamente de que se trata de un problema socioeconómico bajo mi parecer, ya que justamente Internet es un servicio, debería ser casi global a esta altura del tiempo, igual que una computadora, una tablet. Se trata básicamente de electrodomésticos casi fundamentales en cualquier hogar. Sucede que en países subdesarrollados como el nuestro todavía implican impedimentos y esto se encuentra no muy bien globalizado hoy en día. La globalización en sí favorece mucho, pero también marca estas diferencias. De esta manera creo que se trata de un problema socioeconómico de nuestro país subdesarrollado que estamos inculcando en este aprendizaje virtual. Claramente que se ve afectado por el mismo. Luego tenemos problemas con respecto a los conocimientos, los cuales claramente, con un buen enfoque en la formación de los alumnos, se puede solucionar. Luego notemos que tenemos crímenes cibernéticos. ¿Pero qué sucede? Sucede que, bajo mi parecer, la sociedad posee problemas. La realidad actual es compleja y para mí la realidad actual se asemeja dentro del aula como un espejo, tal vez el aula de la microsociedad. La sociedad se refleja en todas nuestras aulas implicando sus ventajas y también sus desventajas, sus falencias. Y claramente esto también se traslada a esta aula virtual. Por esto implico de que muchos de los problemas son socioeconómicos o socioculturales, los cuales estamos implicando en el rol o en las ventajas y desventajas de los alumnos. Luego tenemos algo con respecto a la interacción, la cual puede ser asincrónica o sincrónica. Puede también fomentar el trabajo colaborativo, claramente son ventajas, pero luego tenemos las desventajas y es aquí donde empezamos a notar al menos un desnivel entre lo bueno y lo malo. Primero notemos cómo las desventajas fomentan que exista menos interacción, de que falle la socialización y como interactuamos menos, tenemos menos tiempo para transmitir valores que son importantes para nuestra juventud. Esto para mí refleja mucho lo que sucede hoy en día, mucho del hecho de cómo utilizamos mal todas las herramientas de interacción de las cuales disponemos en Internet. Pongámonos a pensar de que en Internet muchas personas se conocen, muchas personas se enamoran, muchas personas interactúan, pero justamente se interactúa tal vez de manera insana cuando se debería tal vez transmitir por estos medios buenos valores. Justamente la sociedad actual refleja mucho de esto hoy en día. Claramente para mí se trata de un problema de formación que tanto docentes como alumnos tenemos que intentar de remediar. Luego tenemos también una pendiente muy desfavorable para los docentes. Notemos cómo tenemos más desventajas que ventajas. Primero, a los docentes se les facilita mucho detectar el fraude académico. Copian y pegan en Google lo que nosotros escribimos y pueden saber al instante si estamos haciendo trampa. Y cuando conocen mucho de competencias TIC, les permite que toda su tarea sea mucho más rápida y eficiente. Al igual que los alumnos, también tenemos problemas socioeconómicos que implican en los docentes tener que adquirir equipos que muchas veces implican dinero que no disponen. Hoy en día los docentes deberían cobrar un montón, tanto como para comprarse una buena computadora, un buen servicio de internet y tal vez con esos equipos de gama alta que son muy caros, evitarse mucho los problemas técnicos. Hasta aquí creo que se trata de un problema socioeconómico y sociolaboral también de resignificación docente de que estamos tratando de inculcar en el aprendizaje virtual. No es un problema del aprendizaje virtual, se trata de un problema más bien laboral y también cultural en nuestra sociedad. Luego tenemos los problemas referentes a los conocimientos, a la formación docente. Claramente los docentes deben autoformarse o formarse dentro de su formación académica en competencias en TICs. Luego, notemos como también tenemos problemas socioculturales que también afectan a los trabajos. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando no tenemos buenos conocimientos, notamos de que al ser un mecanismo tecnológico, el profesor
debe dedicar más tiempo de trabajo a esta modalidad. Y sucede que justamente se trata de una realidad que claramente refleja nuestra situación actual. Muy bien. Luego, para finalizar, quiero mostrarles cuáles fueron los principales impactos del aprendizaje virtual. La primera es que se trata de la modalidad actual que más se expandió en todo el mundo, luego de que la misma vino a derribar todas las barreras geográficas que antes tenía la modalidad educativa normal. Además, también permite la democratización del conocimiento justamente por todas las cosas que nombramos anteriormente y permite a los estados disminuir el costo educativo. Muy bien. Por otro lado, quiero nombrar estas que fueron las principales, ya que justamente la modalidad del aprendizaje virtual permite romper con los esquemas tradicionales. De verdad implica un quiebre a las estructuras conductistas o tradicionales antiguas. Por otro lado, que lo más importante es que permite que de manera individual tanto docentes como alumnos puedan aprender y desarrollarse más acorde a las necesidades actuales de cada momento. Es decir, le fomenta una formación individual actualizada y contextualizada. Muy bien. Esto es todo, chicos. Les agradezco un montón la atención y desde ya disculpen todos los inconvenientes.